Ok, vamos a comenzar a ver lo de la clase, que, bueno, vamos a ver la administración y seguridad en redes. Prácticamente lo que vamos a ver en esta materia es sobre cómo vamos a administrar nuestras redes por sistemas operativos, por seguridad, auditoría, por diseño, ¿sí? Dentro de esto vamos a encontrarnos que las redes, bueno, el diseño básico de una red nos comprende que debemos de analizar el equipamiento y decidirnos por una plataforma de soporte físico, en el cual vamos a tener que estar implementando ese tipo de análisis y ese tipo de diseño, en el cual debe de concordar con la necesidad que tenga, en este caso, el cliente o la empresa para su red de computadoras, una red de dispositivos, ¿no? Bueno, en esta cuestión, los elementos para el diseño de una red es el estado actual de la organización, crecimiento proyectado, políticas de funcionamiento, sistemas y procedimientos de oficina. Opiniones de las personas que van a utilizar la LAN, lo que es la red de área local. Ok, para esto tenemos que ver cómo vamos a estructurar nuestra red, ¿sí? Primero está por jerarquía, por modularidad, por resistencia y flexibilidad. Dentro de estos puntos, de estos 4 puntos, nos tenemos que adaptar a estos factores para que podamos estructurar bien la red. ¿Esto para qué? Para que no haya fallas en tanto como software como hardware. Como te comenté, el diseño de una red debe de ser jerárquico para optimizar el ancho de banda que tenga nuestro proveedor de Internet, ¿sí? Entonces, necesitamos saber cuál es el ancho de banda y obviamente saberlo utilizar y sacarle el 100% de esa red para podernos comunicar o para poder transmitir datos. Sí, para las capas de funcionalidad, recordemos que en redes de computadoras tenemos la capa de acceso, la distribución y la capa de núcleo, en la cual nos encontramos en el modelo TCP/IP, en el cual estas 3 capas nos van a proporcionar conectividad, nos van a proporcionar también el análisis del tráfico de esta red y también nos van tal vez vamos a analizar y a testear la velocidad de este tipo de redes. Sí, prácticamente podemos ver aquí en esta imagen una red centralizada en el cual podemos decir que el edificio B, como lo dice, el edificio A, perdón, es la administración. Y dentro de la administración, pues se podría decir que es el servidor o es el núcleo principal para distribuir los datos. Tenemos esta otra jerarquía y esta otra arquitectura de red en el cual ya es un edificio mucho más grande. Aquí es un campus empresarial en donde existe acceso a la distribución de información, a la distribución del edificio, el núcleo del campus, ¿sí? Y cada una tiene su jerarquía para poderse conectar y accesar a los servidores, al centro de datos que existe en la empresa. Obviamente, dentro de la jerarquía de usuario, es como podemos accesar a los servidores. En este caso, los dominios de fallas siempre lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque el tamaño de la red siempre va a delimitar
o nos va a poner límite para dispositivos. Si esa red que diseñamos contiene muchos dispositivos, siempre va a haber falla. ¿Por qué? Porque la red tal vez no soporte tantos dispositivos o tantas computadoras. En otro caso, el mismo ancho de banda no va a funcionar para tantos dispositivos. Esto se ve afectado en las redes domésticas, que pues queremos o nos ponemos ahí, ¿no? De que eh, compartimos la clave y luego todos quieren accesar y pues ahí empieza a haber fallos en esta cuestión. Los documentos del diseño de la red, tenemos que tener un diario de ingeniería. ¿Qué quiere decir eso? Es una planificación de qué es lo que vamos a realizar cuando vamos a diseñar y estructurar la red. La topología, ¿qué tipo de topología vamos a utilizar? ¿Sí? Topología en bus, anillo, malla, estrella, ¿no? Y la topología física, ¿cómo se va a ver si es cableado, si es inalámbrica, ¿no? Y cómo se van a ver los hubs o los hosts conectados físicamente, ¿no? Los diagramas. Ese diagrama nos va a servir para conocer cómo va a ir el cableado estructurado dentro de la red. Matrices de solución de problemas. Aquí podemos encontrar o podemos poner el análisis de cuando haya un error, un fallo dentro de un dispositivo, una computadora que no se pueda conectar. Etiquetado de tomas de corriente, esto es muy principal. ¿Por qué? Porque tenemos que etiquetar tomas de corriente, etiquetar cables o el cableado de la red que se estén conectando. ¿Por qué? Porque dentro de las auditorías en las TICs nos dice que debemos de tener etiquetas o darle un nombre a cada cable o ese cable que se conecta a cierto dispositivo o a otra computadora o a un servidor, debemos de saber de dónde viene y hacia dónde va. ¿Esto para qué? Por si hubiera algún tipo de problemas, sabemos qué cable ubicar y darle resolución. ¿Sí? Resumen de tomas de corriente y resumen de dispositivos, direcciones MAC y direcciones IP. Este último punto nos sirve para conocer de manera más directa los dispositivos que están conectados dentro de esa red. Y como te comenté, entonces la planificación estructurada del cableado determina la ubicación de recintos de cableado, el tamaño del recinto, ¿sí? O la habitación, el lugar donde estamos haciendo esa estructura de cable, ¿no? Temperatura y humedad, perdón, ¿qué más? Materiales para paredes, suelos y techos. Estos materiales sirven para atravesar, no sé, alguna pared o para, por ejemplo, hacer un corte, hacer un quiebre con los cables, pues existen materiales para poder utilizar eso. Suelos y techos, dependiendo a eso, tenemos que saber cómo cruzar el cable y cómo pasarlo por ese tipo de suelos o de techos y que, como dice el cuarto punto, la temperatura y humedad, o sea que no haya humedad, que la temperatura en el que esté ese cableado sea el correcto, porque si es demasiado caliente, se pueden lograr fundir esos cables. Ubicaciones y tipos de iluminación. Aquí tenemos que saber la ubicación exacta de cada cable. ¿Por qué? Porque es de una manera más óptima saber eso para que resolvamos algún problema de que se desconectó o no puedo accesar a internet, ¿sí? Un problema de este tipo. Las tomas de corriente, eso es vital. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las tomas de corriente debemos de saber qué tipo de corriente hay, ¿no? Si hay una corriente de 120 o 127 o hay una corriente de 220.
Entonces, dentro de estas tomas de corriente debemos de saber qué voltaje utiliza nuestra computadora y qué voltaje es la que tenemos en esa estructura de red eléctrica, ¿no? Acceso a la sala y el equipo, soporte y acceso al cable. Estos dos últimos puntos nos señala en el cual podemos reparar, podemos estar dando diagnóstico, soporte técnico a la red de computadoras que existe. Esta imagen nos muestra el cableado horizontal que podemos tender para una red de computadoras y nos estamos guiando del protocolo y del estándar TIA y EIA 568A para poder conectar una red de computadoras. Este es el plano de piso de cuántas computadoras hay y cómo están conectadas. También están etiquetadas con un número para poder conocer cuáles son las que están conectadas dentro de la red de computadoras, ¿sí? Aquí tenemos una estructura del sistema de cableado horizontal, cómo podemos conectarlo con un rack, con un switch. Cantidad de centros de cableado, los planos de piso para una red de área local, ¿sí? Este es el área de captación cuando tenemos ya la longitud total de un cable, que es lo que podemos conectar, ¿no? O en este caso, podemos saber mediante la topología de red. Ok, topología en estrella, cableado vertical, ¿sí? Esto es en el diseño. Entonces, en administración y auditoría, tenemos que saber la arquitectura, topología, protocolos de comunicación, las conexiones, accesos privilegiados, sí, administración y todo ese aspecto. Así de rápido, esto va conforme al tipo de grado de empleado en el que estemos. Eso es el acceso que vamos a poder tener en la red o en un sistema de administración, ¿sí? ¿Qué podemos examinar? Una red de cómputo, las características, los componentes físicos de una red, conectividad y comunicaciones, los servicios que proporciona esa red, los sistemas operativos, lenguajes, programas, paqueterías, utilerías. Y las configuraciones, que son las topologías, tipos y coberturas de redes de cómputo. Vamos a ver el análisis de riesgos en el uso de las redes. Aquí podemos utilizar un software para poder ver el riesgo o para poder ver cómo se utiliza el tráfico de datos con el ancho de banda, ¿sí? Tenemos sistemas de bajo riesgo, de riesgo mediano y de riesgo alto. Los tipos de ataques que podemos tener en una red: troyanos, anonimato, spyware, ataques de negación de servicio. El diseño de estrategias sería escaneo del estado de puertos, o sea que todos, si tengo, por ejemplo, 10 computadoras, entonces los puertos que debe de haber en un switch o en un rack deben de ser 10. Si veo que hay otros 2 o uno más conectado, entonces ahí puede haber fallas, ¿sí? Test de penetración, aquí podemos usar un test, perdón, de dispositivos que estén conectados y que realmente son los dispositivos que tenemos en la red. Si vemos otro dispositivo que esté conectado y no concuerda con el seguimiento dinámico de las IPs, ahí podemos estar siendo víctimas de un ataque, ¿sí? Un test de seguridad igual mismo y pruebas de seguridad. En los sistemas operativos, lo que es el NOS, el NOS, sirve para tener un conjunto de programas dentro de una red de computadoras. O sea,
un, o sea la parte puntual de un programa que tenga un servidor o una computadora que sea el servidor y pueda ahora sí que servir a los demás dispositivos que pidan ese tipo de información o que pidan ese tipo de software, ¿sí? Y es así como tenemos los sistemas operativos por su estructura, visión interna, monolítico, jerárquico, anillos, máquina virtual y cliente servidor. Y los sistemas operativos por servicios, que es la visión externa. Tenemos por el número de usuarios, el número de tareas, el número de procesos. Esto más que nada, en estos dos tipos de sistemas, es como vamos a poder trabajar en una red de computadoras. Los sistemas operativos multiusuario, o sea que hay varios usuarios al mismo tiempo conectados usando el mismo sistema operativo en un solo servidor. Para los sistemas operativos, pues uno de los mejores, Unix. Esta es la jerarquía de Unix con su open source. Luego está Linux y toda la distribución de Linux que podemos encontrarnos, que podemos operar, que podemos usar, ¿sí? Y lo más importante, la seguridad en las redes, ¿sí? De esto debe de ver la fase en el cual nuestra red de computadoras o en este caso una institución, una organización, una empresa, depende del movimiento que haga dentro del control de datos o de información, es como debe de tener su seguridad en las redes, ¿sí? Tenemos que ver amenazas sin estructura, estructuradas, externas e internas, ¿sí? Que aquí es prácticamente los que nos pueden hacer daño o los que son altamente amenazantes para hacer algún tipo de daño a nuestra red, a nuestro sistema operativo de red, ¿sí? Los tipos de ataque, de reconocimiento, de acceso y de negación de servicios. Esos son algunos, vamos a poder ver otros. La seguridad como proceso, tenemos que asegurar, supervisar, probar y mejorar. Y se convierte en un ciclo para poder controlar nuestra red, ¿sí? ¿Cómo asegurar la red? Lo tenemos que asegurar con autentificación, encriptación, lo que es el firewall y los parches de vulnerabilidad. Sí, aquí tenemos lo que es el firewall, cómo funciona, ¿sí? Prácticamente podemos denegar el acceso a dispositivos o denegar el acceso a peticiones de algún servidor. Los tipos de firewalls, los más conocidos, Microsoft, Symantec, McAfee, Sun Labs, Seagate, Internet Security System, ¿no? Esos son uno de los mejorcitos que podemos tener en cuenta. Esto es cómo se vería una red de computadoras. Los IP tables, eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿sale? Y ya, okay. Entonces, Osvaldo, aquí vamos a ver toda esta parte. En el transcurso de esta semana te voy a estar mandando videos en la plataforma o en tu WhatsApp, los links, para que empieces a ver, por ejemplo, cómo se hace una estructura para un servidor DNS, para un servidor email, ¿sí? Para que sepas cómo estructurarlo, ahí vienen los pasos a seguir, qué tipo de protocolos vamos a usar y la seguridad, ¿no? Para que tengas ahí en cuenta cómo realizar esta cuestión de la administración y la seguridad. Es obvio, vas a administrar a poquitas computadoras o poquitos dispositivos, ¿no? 2, 3 dispositivos, pero vas a ver la parte de la IP que va a ser dinámica en el cual tú vas a tener esa administración de cómo están
bueno, cómo está constituida cada IP de cada computadora, cada dispositivo, por si logra entrar un intruso, ya sabes que las computadoras que están conectadas en tu red, ya sabes cuáles son las IP y el intruso va a tener otra IP distinta. ¿Sale, Osvaldo? Entonces, vamos a estar en contacto para que si tienes alguna duda o ahí alguna pregunta o conforme a lo que es este, los videos que te voy a ir mandando, ahí para que los practiques, ¿sale? Perfecto, Osvaldo. Entonces, bueno, terminamos la clase y como te digo, en esta semana te estoy mandando los videos, ¿sale? Cuídate, Osvaldo, estamos en contacto.